Bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar sobre el libro Libera tu mente de Dharmapa. Dharmapa es un budista, así que el enfoque del libro es desde una perspectiva budista. El autor nos empieza sugiriendo que el trabajo personal debe de tener dos componentes importantes. Uno es una visión clara y el otro es la compasión, el trabajo con compasión hacia nosotros mismos. Nos recalca, esto lo comparte con muchas otras visiones como las del yoga, que la realidad no es lo que percibimos a través de los sentidos. Lo que nosotros llamamos realidad es nuestra interpretación de lo que nuestros sentidos captan y del filtro que hace la mente de esos estímulos que los sentidos captan. En una forma esencial, todos los seres tenemos cierto grado de felicidad porque la felicidad es una cualidad de nuestra verdadera esencia. Nuevamente, este es un concepto que se comparte con el yoga. Solamente que cometemos un error porque confundimos lo que es la alegría y el placer con la felicidad. Y son cosas diferentes. Así que mucho de nuestro enfoque está hacia lo que es el placer y la alegría y nos olvidamos de la felicidad que viene desde nuestra verdadera esencia. El apego y el rechazo son dos fuerzas poderosas que mantienen a nuestra mente esclavizada, no nos permiten liberar la mente. Aquí hago un paréntesis para decir que no es necesariamente malo tener preferencias. Lo que pasa es cuando esas preferencias, el apego y el rechazo se vuelven demasiado fuertes, entonces estamos permitiendo que esas nos controlen y por lo tanto nos limitan de una manera muy acentuada. Limitan no solo nuestra forma de actuar, también obviamente nuestra forma de pensar. Las causas del sufrimiento no las podemos encontrar afuera, vienen de nuestro interior. Es decir, tenemos la capacidad de, independientemente de lo que sucede afuera, elegir cómo manejarlo de manera interna. Obviamente que hay situaciones que nos causan dolor, sí, pero muchas veces ese dolor es magnificado por la actuación de la mente. Y pone un ejemplo, por ejemplo, una persona que perdió a su pareja no está sufriendo por el hecho nada más de la ruptura, el sufrimiento viene mucho por el apego que tiene la persona, ya sea a su expareja o a la idea de estar con alguien o no estar solo. En el proceso de liberar la mente es tan importante el aprender como el desaprender. El desaprender es eliminar aquellas ideas, creencias que son erróneas y que muchas veces las aceptamos como propias porque las hemos heredado o las hemos escuchado, pero son ideas y creencias limitantes. Para esto, para esta etapa de desaprender, necesito desarrollar la capacidad de cuestionar, poder cuestionarme cosas como nuestra idea de lo que es el éxito, de lo que es la prosperidad, de lo que es el amor, etcétera. Todas esas partes importantes de la vida que las damos por sentado,
tenemos que cuestionarlas, porque muchas de esas son como las abrazamos de la sociedad, pero no necesariamente representan lo que nosotros en nuestra esencia en realidad queremos. El camino del trabajo empieza con aceptar quién eres. Ese es el primer paso, desde la aceptación. Paréntesis, así como cuando empezamos, por ejemplo, quieres perder peso y empiezas una dieta, el primer paso es aceptar en dónde estás y de ahí hacer todas las acciones que te lleven hacia donde quieres ir. Pero si no hay aceptación de dónde estás, entonces el proceso de entrada va a ser fallido porque vas a posponer el comienzo para el siguiente lunes, como a veces sucede, o a lo mejor inicias el proceso, pero estás a cada rato pesándote en este ejemplo y obviamente al no ver resultados de un día al otro, vas a dejar el proceso. Así que es bien importante aceptar quién eres para de ahí trabajar hacia adelante. Nos sugiere frecuentemente repetirnos la afirmación, renuncio a la infelicidad. Cuando sientas que empieza a surgir una emoción negativa, una reacción, empiezas a enojarte o lo que sea, no suprimir lo que está sucediendo, sino repetirte, renuncio a la infelicidad. Eso le va a quitar un poco de fuerza a lo que está surgiendo adentro y por otro lado nos mantiene enfocados hacia dónde queremos dirigir nuestra atención. En todo este trabajo debemos de empezar a soltar esta compulsión que a veces tenemos de juzgar a los demás y enfocarnos más en trabajar con nosotros mismos. Esta es una parte que me gusta mucho del budismo, es el camino medio y nos dice que necesitamos buscar el equilibrio en nuestra vida, el equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre el trabajo y la familia, entre las obligaciones y la diversión, etcétera. Entonces, siempre tratar de buscar un equilibrio, eso nos va a ayudar a mantener una mente libre. Nos recuerda la importancia de desarrollar nuestra intuición, porque la intuición es la base de nuestra sabiduría interna y nos va a ayudar a no solo dirigir nuestro camino, sino nos va a ayudar también a tener esta visión clara que hablamos al principio del análisis del libro. Se refiere también un poco al caos mental. Nos dice que el caos no es necesariamente negativo, sin embargo, funcionamos mejor cuando hay un orden. Entonces, si descubres o sientes que tienes un caos mental, sugiere empezar a trabajar para ir acomodando las cosas en su lugar. Por ejemplo, lo que es del trabajo en el trabajo, lo que es de la familia en la familia, lo que es tu trabajo espiritual en la parte de tu trabajo espiritual. Y al final del libro nos plantea una serie de ideas o sugerencias que siento que resultan importantes y he escogido solamente algunas de ellas. Nos dice que aprendamos como niños y enseñemos como ancianos. O sea, esta avidez, esta disposición de los niños por aprender, la capacidad de asombro, etcétera, contribuyen mucho a la calidad en el aprendizaje. Y enseñar como un anciano, con sabiduría, con paciencia, sin juicio, etcétera. Una persona no se hunde por sus errores, sino por su terquedad en permanecer en ellos. Una vez que hemos detectado que estamos cometiendo un error, lo peor que podríamos hacer sería lamentarnos y ponernos en el modo drama, hacer berrinche, etcétera,
sino simplemente aceptar que nos equivocamos. Todo mundo nos hemos equivocado y hacer algo por salir de ese error. Tener la claridad, ahí viene la intuición, de saber en qué nos equivocamos y qué podemos hacer para salir del error que cometimos. De los extremos se aprende el sufrimiento. Del equilibrio se aprende de todo. Esa es una frase que siento que engloba súper bien, de una manera clara y profunda, esta parte del camino medio. Si estamos como muy en los extremos, eh, buscamos solamente placer, placer, placer. Llega un momento en que el placer se vuelve sufrimiento y estamos en constante sufrimiento porque no tenemos el placer que supuestamente estamos buscando y el placer que antes nos traía satisfacción ya no nos satisface. Entonces es una buena idea caminar el camino de la vida desde el punto medio. O sea, no volverte una zeta, encerrarte en una cueva, no tener contacto alguno. No, no se trata de eso. Hay que vivir la vida, aprender a disfrutarla. Como dice en yoga, aprender a generar una relación sana con la vida. Y de eso se trata. Y caminar el sendero medio va a contribuir en gran medida a que podamos hacer esto. Entonces, estos son algunos de los puntos que trata Dharmapa en su libro Libera la mente. Liberar la mente nos va a ayudar a acercarnos a nuestro máximo potencial. Así que trabajemos poco a poco en liberar nuestra mente y aprender cómo abrirnos a lo maravilloso que tiene la vida para nosotros. Bendiciones.